Es sorprendente que cuando leemos la Biblia encontramos a Dios usando a los profetas para hablar a su pueblo. Y esperamos ver el mensaje de los profetas en muchas cosas, pero algo que sorprende es que los profetas hablaron también de un tema que a veces nos pone un poquito nerviosos, y es el tema del dinero, ¿sí? Anoche nuestra tesorera nos dio un informe muy alentador, a diferencia de años anteriores, donde en estas épocas siempre andábamos ahí sin flujo de efectivo para cumplir los compromisos. Este año el Señor, en su gracia, en su fidelidad, ha suplido, ha provisto. Así que creo que es un buen momento para hablar de este tema, ¿verdad? Porque lo hacemos sin presión de que se interprete como un acto de presión para que den más, sino lo podemos hacer con gratitud, con confianza en el Señor, solamente respondiendo a la enseñanza de la palabra. En los últimos libros de la Biblia, Dios habla a su pueblo que ha retornado del exilio en Babilonia y regresan a Palestina para reconstruir sus vidas y su nación. Domingos atrás meditábamos en Ageo, ¿se acuerdan? Y hablamos de Ageo, de cómo caminar a través del desaliento. Y Ageo habló al pueblo para animarlo a reconstruir el templo. Hoy quisiéramos hablar del profeta Malaquías. Cuando Malaquías profetiza, el templo ya está restaurado, el templo ya está funcionando, ¿sí? Pero lo que sucede con Malaquías es que el pueblo ha perdido la noción de la grandeza de Dios. ¿Y para qué sirve un templo? ¿Dónde adorar? Si al Dios que se adora se ha perdido de vista en su grandeza. Acompáñeme por favor al libro del profeta Malaquías, es el último de los libros del Antiguo Testamento. Y podemos notar cómo el pueblo estaba perdiendo ese sentido de la trascendencia y de la grandeza de Dios. El tema de la grandeza de Dios se repite de diferentes formas en el libro de Malaquías. En el capítulo 1, en el verso 5, dice: y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. En el verso 11 de este mismo capítulo dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en el verso 14, en la parte final, dice: porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y de esta forma, podemos ver que uno de los temas que abundan en el mensaje de Malaquías es llamar la atención del pueblo para no perder de vista la grandeza del nombre de Dios. La estructura literaria del libro de Malaquías es una estructura muy interesante porque es como un juicio entre Dios y su pueblo, y ese juicio se da en 6 disputas. 2 de esas disputas tienen que ver con el tema de las ofrendas. La primera la encontramos en el capítulo 1 y tiene que ver con la calidad de las ofrendas que el pueblo estaba trayendo a Dios. En el capítulo 1, versos 6 al 8, ¿están conmigo? Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis, ¿qué? Mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová
es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto, dice Jehová de los ejércitos? Pues, ¿cuál era el problema con el pueblo de Israel? ¿Qué tipo de ofrendas estaba trayendo? No estaban dando lo mejor. Entonces, la primera disputa tiene que ver con la calidad de las ofrendas. Y es que el pueblo no estaba dando lo mejor a Dios. Le estaban dando lo dañado, lo que no servía. La segunda disputa tiene que ver con la cantidad de las ofrendas. Y es que el pueblo no estaba dando todo a Dios aquí. Y en el capítulo 3, los versos 6 al 12, podemos encontrar esta disputa. ¿Sí? Y ahí nos vamos a detener porque este pasaje nos va a guiar en la reflexión de esta mañana. Leía una historia, tal vez ustedes han escuchado el nombre Sam Houston. ¿Les suena? Los que van mucho a comprar a Texas. Sam Houston fue uno de los líderes de la Revolución Tejana, ¿no? Fue un general del ejército. Y se dice que Sam Houston, después de participar en la guerra en Texas, pues ya en su edad avanzada se convirtió al cristianismo. Y asistiendo a una iglesia, él tomó la decisión de bautizarse. Después de haber recibido el bautismo, él va con el tesorero de su iglesia y le entrega un generoso donativo. El tesorero lo recibe con gratitud y le dice, señor Houston, ¿por qué hace usted esto? Y dice la historia que Sam Houston le respondió, cuando me bauticé, mi cartera se bautizó también conmigo. ¿Sí? ¿Saben? A Dios le interesa lo que pasa con nuestro dinero, cómo lo ganamos y cómo lo gastamos, en qué lo invertimos. Es un tema que la Biblia menciona recurrentemente. Jesús habla en múltiples ocasiones del tema del dinero. Muchos estudiosos del Nuevo Testamento dicen que es el segundo tema que Jesús aborda después del tema del reino de los cielos. Lo cierto es que cuando llegamos a Malaquías y nos acercamos a reflexionar sobre el tema del dar a Dios, como hemos dicho, el pueblo de Israel tenía dos problemas. Uno, no estaba dando a Dios lo mejor. Y el segundo problema es que no estaba dando todo lo que podía a Dios. Esta mañana yo quisiera que reflexionemos sobre el dar nuestras ofrendas a Dios, pero vamos a pensar en las ofrendas en términos de 4 cosas. Así que esta mañana cuando pienses en tu ofrenda, piensa en términos primero de una relación. Acompáñenme al verso 6 y 7 de Malaquías 3. Dice la Escritura, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Qué interesante que el tema de las ofrendas no comienza con una petición de Dios al pueblo, de denme, sino comienza con una invitación a volver a Él. Y esto es algo fundamental, porque la forma en que nosotros usamos los bienes que Dios nos da, reflejan nuestra relación con Dios. No se trata de cantidades, sino de cómo lo que damos es un reflejo de esa comunión con Dios. Así que nuestra ofrenda es un reflejo
de nuestra relación con Dios. Primariamente el Señor nos invita a volver a Él, a regresar a esa comunión con Él. Y es la invitación que hace a su pueblo: volveos a mí. No sé dónde tú te ubiques en tu relación con Dios, si muy cerca o medianamente distante o muy distante, pero el Señor esta mañana te dice: vuelve a mí. Para Dios eso es lo fundamental, es lo más importante. Él quiere tener, en primer lugar, una relación con nosotros. Así que cuando pensamos en las ofrendas, lo primero que debemos pensar es en una relación con Dios. También pensar en nuestras ofrendas implica pensar en ella en términos de pertenencia. Cuando Dios invita al pueblo a volver a Él, vean ustedes cuál es la respuesta del pueblo al final del versículo 7. ¿En qué hemos de volvernos? Ellos no se veían lejos de Dios. Y preguntan, cuestionan a Dios: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Y cuál es la respuesta? Verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Qué interesante afirmación, porque no podemos robar algo que es nuestro, ¿verdad? Para que algo se considere robo, tiene que ser que tomemos algo que no nos pertenece. ¿Estamos de acuerdo en esto? No podemos robarnos a nosotros mismos. Así que cuando Dios afirma que el pueblo le estaba robando, lo que está detrás de esto es que Dios está afirmando que los bienes materiales le pertenecen a Él. Y cuando nosotros no correspondemos dándole a Él lo que le pertenece, es como si estuviéramos robándole. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, el verso 14, si marcan Malaquías y me acompañan a Crónicas, por favor. Primer libro de Crónicas, el capítulo 29, en el verso 14, dice así: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrendar voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. ¿Y qué dice? De lo recibido de tu mano, te damos. Entonces, cuando pensamos en ofrendar, pensamos en el tema de pertenencia. Realmente solamente le estamos dando a Dios lo que Él nos ha dado en préstamo. De lo recibido de tu mano, te damos. Ofrendar entonces es un tema de relación, es un tema de pertenencia. El tercer aspecto tiene que ver con la adoración. Si regresamos a Malaquías, ofrendar, más que una obligación, es una oportunidad de expresar nuestra adoración a Dios. En el Antiguo Testamento, todos ustedes creo conocen las leyes respecto a las ofrendas. Y recordaremos que las leyes de las ofrendas en el Antiguo Testamento incluían ciertas ofrendas que se consumían totalmente en el altar, eran los holocaustos. Habían otras ofrendas que parte se consumía en el altar, que normalmente era la grasa, las vísceras, pero la carne se podía compartir entre el sacerdote y la persona que llevaba la ofrenda. Y lo compartían a través de una comida, ¿sí? Podían invitar a otras personas según el tipo de ofrenda. Era como una comida de celebración, de acción de gracias. Y habían otro tipo de ofrendas que se guardaban en un almacén que había en el tabernáculo y en el templo. Y esas ofrendas servían para mantener o sustentar a los sacerdotes, a los levitas y a los necesitados. Porque básicamente las ofrendas eran granos, ¿verdad? Eran las cosechas que ellos colectaban. Así que
podemos ver diferentes tipos de ofrenda. Todas ellas, no importa qué tipo de ofrenda era, tenía un común denominador. Era una expresión de adoración a Dios. Qué hermoso es cuando estamos ofrendando, verlo no solo como una relación con Dios, un reconocimiento de que las cosas que tenemos le pertenecen a Dios, sino también como una expresión de nuestra adoración a Él. Que no sea algo obligado, ¿sí? Que no sea algo porque pues si los demás dan y yo no doy, tal vez no se ve muy bien, ¿sí? Por ahí una vez le escuché a un pastor decir una anécdota que me hizo reflexionar, ¿no? Una familia vino al templo y salieron y el Señor iba quejándose, ¿verdad? Que el culto estuvo pésimo, ¿verdad? No hubo una música agradable, el sermón estuvo aburrido, muy largo, la gente, ¿verdad? Y el niño se le queda viendo y dice, papi, pero por un peso que diste todo estuvo muy bien, ¿verdad? Dar es un acto de adoración. Cuando tú das, estás adorando a Dios. Es una expresión de tu amor hacia Él. Sí que hemos visto tres cosas. Pensar en las ofrendas, debemos pensar en una relación con Dios. Él nos invita a estar en comunión. Pensar desde la perspectiva de pertenencia. Damos a Dios lo que Él nos da primero. Tercero, como un acto de adoración. Le damos a Él. Muchas personas a veces me preguntan que si el tema de los diezmos tiene que ver con la gracia o con la ley. ¿Sí? Porque dice, pues es que no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Pero déjenme decirles, el tema de los diezmos precede a la ley mosaica. El primero en entregar los diezmos de todo, dice la Biblia, fue Abraham. Y fue 430 años antes que viniese la ley. Entonces, todo esto nos muestra, ¿verdad?, que ese es el principio de adoración. Finalmente, cuando damos nuestra ofrenda, también debemos pensar en ella en términos de compañerismo. Vean ustedes los siguientes versículos en Malaquías. Nos quedamos en el 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me ha robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando nosotros damos, nos hacemos socios de Dios, porque podemos participar en su obra redentora. Dios nos ordena ir y predicar el Evangelio. Y para que esa palabra llegue a los rincones más lejanos de la tierra, alguien tiene que ir, alguien lo tiene que enviar. Y esas personas tienen necesidades y podemos suplir. Yo no sé, pero me imagino que cuando estemos en presencia del Señor y saludemos por allí a algún malayo, ¿verdad? Y Él diga, gracias por haber enviado a alguien que me hable de la palabra de Dios, nos va a tomar por sorpresa, porque ¿yo a quién envié a Malasia? Pero ustedes saben, ¿verdad? ¿Quién está allí predicando? Bueno, ahora está aquí en México, pero por cierto, estará de visita en septiembre 7 al 9 aquí en la iglesia para compartirnos todas las vivencias que han tenido ahí en el sureste de Asia. Pero qué hermoso, nuestras ofrendas nos conectan con Dios y con los siervos de Dios y nos hacemos compañeros en ese ministerio. O tal vez tú nunca has pensado, ¿verdad?, que puedes hacer impacto y transformar la vida de un niño en Perú.
pero quizá uno de los niños que han asistido al comedor, cuando te ve allí en presencia del Señor, se acerque y te diga, gracias por haber ofrendado para que yo comiera. Y esto nos hace compañeros de Dios en esa misión de servir y ayudar al necesitado. ¿Qué podemos pensar? Quizá nunca vayamos a Pakistán, como que no nos llama la atención ir de turistas allá, ¿verdad? Pero cuando un pakistaní se acerca y te dé las gracias por haber orado y ofrendado para que la palabra llegara ahí, qué hermoso será el hacernos compañeros y socios de Dios. Así que, hermanos, cuando hablamos de ofrendas, hablamos de ellas desde 4 perspectivas. De una relación con Dios, vuélvanse a mí. De pertenencia, el Señor dice, todo me pertenece, no me roben. Lo tercero, como un acto de adoración, le damos al Señor lo mejor. Y cuarto, como un acto de compañerismo, nos hacemos socios de Dios en el ministerio de la predicación del Evangelio. Quiero culminar invitándoles a acompañarme a la segunda carta a los Corintios, al capítulo 9. En el verso 6, segunda de Corintios 9, 6. Dice, pero esto digo, que el que siembra escasamente, también que segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En el verso 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchísimas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Qué hermoso. Somos socios, compañeros de Dios en su misión de redención en el mundo. Esta mañana, cuando tú entregues tu ofrenda, piensa en ella desde estas 4 perspectivas. De relación, de pertenencia, que realmente no estamos desprendiéndonos de algo que sea nuestro, le pertenece al Señor, como un acto de adoración y con la oportunidad de hacernos socios y compañeros de Dios en su misión redentora a la humanidad. Que el Señor nos dé su gracia para adorarle como Él espera que le adoremos, no perdiendo de vista la grandeza de su nombre, que fue el problema básico que el pueblo de Dios enfrentó en los tiempos de Malaquías. Seamos un pueblo que sabe adorar a Dios. Que así sea, hermanos.